Patrimonio Andaluz, con Pepe Arenzana. Radio Andalucía Información. Nuestro explorador de guardia, Manuel María Flores, nos trasladará a un tiempo en el que las imágenes religiosas no solo eran articuladas, sino que añadían dramatismo o entusiasmo a la devoción misma. Y Manuel María Flores ha encontrado numerosos ejemplos de una cosa y de otra, aunque resulta especialmente llamativo que una de esas imágenes automatizadas es una virgen sedente cuyo mecanismo se conserva y la hacía ponerse de pie. Yo no lo voy a decir. Vamos con ello, Manuel María, buenas noches. Buenas noches. Vamos a mantener esa curiosidad para el final de esta colaboración, pero vamos a entrar en el tema. Le traemos a los oyentes esta noche una curiosidad. Es una mezcla de historia bajo la devoción, pero también bajo la creatividad, que tiene hasta su halo de misterio. Porque nos puede sorprender, en Andalucía no todas las imágenes religiosas han sido siempre estáticas. Algunas, además, desde hace muchos siglos, como descubriremos al final, han tenido la peculiaridad de ser articuladas. Había imágenes que podían mover la mano, girar el cuello, incluso bendecir con la intervención humana, pero siempre con un gran sentido simbólico. Esto difiere, Pepe, como acabas de hacer en la introducción, de la posibilidad paralela en los Cristos yacentes, donde, bueno, había tres posiciones: el Cristo en el sepulcro, el Cristo crucificado o el Cristo cautivo. Es diferente. Ahí utilizamos un mecanismo más habitual para posturar en el momento devoto, en el momento que indique la representación del misterio. Que esa articulación además se suele utilizar para los descendimientos, por ejemplo, para sepulcro, hacer cautivo, alguna representación un poco pseudoteatral, ¿no? Dentro de en los besamanos de los nazarenos puede llegar el momento que las manos se prescinde de la cruz puntualmente y se le besa en la mano cautiva, amarrada. Bien, vamos a citar brevemente algunos ejemplos actuales. Venga. Nos vamos a ir a tres provincias. Nos vamos a Cádiz, donde en Jubrique, en la localidad serrana, se conserva y es muy conocida una Virgen de los Dolores que le llaman la princesa, pero que, no solo abraza, sino que en una de las manos llega con su pañuelo a enjuagarse las lágrimas. Pasamos a Málaga, a la capital, por favor, súper conocido y tremendamente devoto, es el Cristo Jesús el Rico, que tiene la singularidad de bendecir con una mano, con un gesto cargado además de un simbolismo facial, porque coincide con la liberación del preso que previamente la justicia ha aceptado la petición mítica, histórica de la hermandad. Y tiene la debida articulación para que haga ese movimiento. Correcto, pero nos centramos en la Semana Santa de Sevilla y en la actualidad. Hoy en día tenemos el misterio del Buen Fin, de la hermandad señera y franciscana del Buen Fin, en el cual el movimiento que ha habido sobre el misterio se ha tenido que utilizar que la Magdalena tenga articulada mecánicamente una mano para permitir que el Cristo suba y baja en los momentos de entrada y salida al templo. Entiendo. Con una naturalidad que en este caso no es simbolismo, sino es una utilidad. Vale. Una utilidad. Pero llega el mecanismo, el verdadero mecanismo, autómata. El autómata. Cuidado con la palabra, porque en el fondo estamos extrayendo documentación remitida. Palabra griega, de origen griego, lo de autómata. Sí, tiene propio movimiento. El propio movimiento. Nosotros siempre decimos que recabamos datos de prensa, en este caso vamos a hacer referencia al diario ABC, al diario de Sevilla, a algunos historiadores, y vamos a tocar a José Gestoso, que es una persona histórica de Sevilla y docta. Hablamos de la Virgen de los Reyes. De los Reyes. La patrona de Sevilla es literal autómata. Es autómata. Tiene un mecanismo. Total. ¿En serio? En serio. Con una portezuela detrás, y el mecanismo inutilizado existe y está. ¿Qué ocurre? Que este dispositivo especial le confería en un principio una animación de la cabeza para subrayar los momentos litúrgicos de la ceremonia religiosa en la que ella presidía. Pero es que estamos hablando de 1300, estamos hablando del siglo XIII. Siglo XIV. El siglo XIV, perdón. Entonces tenemos que en el siglo XIV las cántigas
del tiempo de Alfonso X el Sabio ya hacían referencia, y los originales están ahí, estarán guardados a un recaudo en la catedral por los canónigos y demás, pero donde se refleja que la Virgen sería levantada y asentada a su voluntad, y Ortiz Lo menciona. Ortega Zúñiga hace referencia y da credibilidad a que ya los autores posteriores modernos dicen que esto se refiere a un movimiento físico que tenía la Virgen. Pero que esto data de momentos que en Europa teníamos vírgenes como la Anunciación en el Museo de Pisa, la desaparecida Virgen de Berna, que ésta simulaba el llanto. Simulaba el llanto, por lo cual hablamos de cosas mucho más espectaculares. La Virgen de los Reyes era una especie de tronum majestatis, que era la definición de la majestad en el trono. Cuentan que la Virgen llegó a bendecir y que en estos casos se hacía cuando las visitas reales. También hay quien cuenta, esto no está tan documentado, que llegó a presidir, probablemente desde la Avenida de la Constitución o desde la misma plaza que lleva su nombre, algunos desfiles militares donde pudiera el cuerpo ponerse de pie, elevarse un poco y levantar la mano. Sí, también reflejan documentos públicos que la Virgen se utilizaba esa movilidad vertical para el cambio de atuendo y de manto. ¿Esto puede estar ocurriendo o no? Bueno, pero esto es para la articulación y me parece bien. Si esa articulación permite cambiar de vestimenta, etcétera, a la Virgen, me parece correcto. Pero lo que estamos hablando es que tiene un mecanismo propio que, digamos, se le da cuerda, por así decirlo. Retráctil podía ser. Retráctil, exacto. Y cuando lo suelta, la imagen hace ese movimiento rotatorio que le permite como incorporarse y mueve hacia arriba al niño que lleva en y los brazos. El niño a su vez también tiene un mecanismo. Miren ustedes, la patrona esconde en su espalda. Es que es muy desconocido. Es muy desconocido. Y sin embargo, como hemos dicho, este tipo de automatismos estaban incorporados en muchas imágenes desde el tiempo muy antiguo. Y los tiempos han cambiado hasta tal punto que nosotros también en nuestra devoción y las personas responsables de la liturgia en cada momento a través de los siglos han evitado. Ha cambiado, lógicamente. Hoy, digamos, podrían hacer, imagínate, con mecanismos complejísimos. Pero claro, no vamos a comparar. Pero mira, inteligencia artificial que hicieran maravillas. O adefesios que no tendrían sentido en nuestra devoción, nuestro código de respeto. La patrona lo que esconde en su espalda es una portezuela que cierra un hueco y allí hay una rueda dentada. Yo tengo ahora mismo delante aquí en el estudio esta noche. Sí, es un dibujo, se puede planos que son internet, públicos, claro. Sí, tiene un eje con un fleje que corresponde al mecanismo medieval de aquella época del movimiento de la cabeza. Está truncado y luego permitía incluso variar la dirección del rostro de la Virgen a la izquierda y a la derecha. Esto, 100 años antes, lo hace Villar de Concord. ¿Qué te crees que hace? Dentro del cuerpo de un águila, de los águilas enormes que estaban en los atriles para la liturgia, para la lectura del Evangelio, mete un mecanismo similar por el cual cuando el diácono, cuando el oficiante va a leer el Evangelio, el águila giraba el cuello a la lectura. Entiendo. Bueno, en Burgos, por ejemplo, la catedral está el célebre papamoscas, ¿no? Que tiene que ver algo con los relojes de Cuco y esto, que llegaron más tarde, ¿no? Pero bueno, desde época medieval era lo que nos interesaba contarles, que era una costumbre de determinados tiempos de incorporar no solo la articulación, sino el automatismo para que esas imágenes hicieran por sí mismas una serie de movimientos previstos. Y en este caso es el de la Virgen de los Reyes. Pero además hay una cosa importante, hay una figura muy conocida en Andalucía que es José Gestoso, que es el que recupera los planos, pero esto fue hace unos 150 años. Yo, por ejemplo, tengo amistad con su bisnieto, con Francisco, con Curro Rojas de la Puerta, Gestoso, que, bueno, oído de su abuelo, que era
era hijo de José Gestoso y de su madre, esto es cierto. Y a él se le permitió hacer una investigación visual para plasmar estos planos que son... Sí, no está en duda, no está en cuestión que eso existe y es así, y que solo queríamos relatarlo, hacerles conscientes de que algunas imágenes no solo incorporan la articulación, sino el puro automatismo. Muy breve. Para terminar, yo quiero decir que si algún oyente vuelve a escuchar eso que la Virgen de los Reyes tenía dentro un mecanismo, que no es una leyenda oscura y tampoco es un misterio, que debemos pensarlo, yo creo, Pepe, como lo que es. Es una muestra del ingenio medieval al servicio de la fe. Porque con mecanismos sin él, lo cierto es que la Virgen de los Reyes sigue siendo hoy en día, Pepe, en el corazón espiritual de Sevilla, algo muy importante. Yo creo que el verdadero milagro que ha perdurado hasta hoy es que sigamos siendo devotos de nuestra patrona. Gracias, Manuel María. Hasta la semana que viene. Buenas noches, hasta la semana que viene. Patrimonio andaluz. Queremos que lo descubras todo y que lo disfrutes.